Seguimos en la pantalla de Canal E. Vamos a hablar de política. En esta oportunidad tenemos conectada a Germana Figueroa Casas, que es diputada nacional por Santa Fe y además es economista. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por sumarte a Canal E para hablar de uno de los temas que más hemos abordado en los últimos días y en las últimas horas, y tiene que ver con este conflicto entre el gobierno nacional y las provincias en torno a diferentes cuestiones, empezando por la coparticipación. Y me gustaría que nos des una mirada inicialmente generalizada sobre este conflicto que divide también a diferentes partidos políticos. Mira, bueno, te quería aclarar que no soy economista, yo soy contadora y doy clases de finanzas públicas y bueno, sí, trabajo en temas económicos, pero digo, para no usurpar títulos. Lo corregimos, no pasa nada. Sí, bueno, si uno algún día quiere buscar en internet y escribir el laberinto de la coparticipación, va a entender mucho de lo que nos pasa. Si uno entra ahí, va a ver que hay un montón de cuadraditos de impuestos que se reparten pasando por afectaciones que van por otro lado. Realmente hemos llegado a una maraña entre las leyes tributarias más su destino que hace que sea muy difícil de solucionar. Tenemos un mandato constitucional que era desde 1994, que era que antes de 1996 debíamos tener una nueva ley de coparticipación. Pero tenemos una trampa ahí, porque para que salga tiene que haber unanimidad. Entonces es muy complicado que cuando uno empieza a ver cómo distribuye, alguien diga, bueno, está bien, yo recibo un poco menos. Por eso se ha venido dando una cosa que se llama federalismo de concertación. Los pactos fiscales. Un pacto fiscal, otro, y eso ha ido complementando en cierta medida esa falta que hay, que debería tener solución en algún momento, pero como te digo, es muy difícil. ¿Pero qué pasa? Además, el gobierno nacional, los gobiernos nacionales, digamos, han ido haciendo aportes que se llaman discrecionales a las provincias o préstamos a determinadas provincias que lo necesitaban. Y la verdad es que también en un país federal como el nuestro, hay provincias que son más responsables, otras menos responsables, otras que han ido cambiando de gobierno y tenían gobiernos irresponsables y después tienen que remontar eso. Entonces la verdad es que es muy distinta las circunstancias de cada provincia. Es verdad también que la nación es la que ha hecho más sacrificios en general, pero también es la que tiene más herramientas. Claro. Ahora, para poder derrotar la inflación, necesitamos que se ponga en caja nación, y una de las formas que tiene es pidiéndole también a las provincias que lo hagan. Eso para dar un panorama un poquito general, no sé si se entendió, pero después hay que ver cada caso particular. Se entendió, y en esos casos particulares nos vamos a meter en Santa Fe por una cuestión obvia, porque estamos hablando contigo y quiero que nos cuentes cuál es la situación de Santa Fe, si hablamos de coparticipación y de qué fondos son coparticipables, de qué impuestos son coparticipables y cuál es el, entre comillas, beneficio que consigue Santa Fe en ese sentido y cuál es la complicación que encuentra a partir también de las últimas medidas. Bueno, Santa Fe tiene un caso muy particular, porque Santa Fe es una provincia que aporta muchísimo. Mirá, hay un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario que plantea que Santa Fe agrega aproximadamente al 10% del PBI, digamos, nacional. 10%. Y sin embargo, entre, digamos, coparticipación, aportes discrecionales, etcétera, recibe aproximadamente un 4 y pico, un 5%. Sumale además que las retenciones, que obviamente como otras provincias, ¿no? Pero las provincias de esta zona núcleo de campo aportan muchísimo a través de las retenciones, esas se las queda por la Constitución toda nación. Entonces se hace un aporte enorme a la recaudación nacional sin recibir algo a cambio. Santa Fe es una provincia que la verdad que tiene mucha producción, ha podido y ha sido dentro de todos los gobiernos. Ahora en el último gobierno de Perotti hubo mucho aumento de gasto corriente, pero habían venido siendo unos más y otros menos, algunos un poco de aumento de empleados públicos y un poco de crecimiento del Estado, pero dentro de todo, comparando con otras provincias, es una provincia más ordenada. Bien, bien. Eso no significa que no tengamos carencias, por ejemplo, el tema de seguridad. Santa Fe quizás
durante todo este tiempo ha sido discriminada más que nada con respecto a la seguridad por, vos sabés, todos los problemas que hay, ¿no? De narcotráfico, etcétera. Es algo de lo que se tiene que ocupar Nación y verdaderamente no se ocupó en ese sentido. O sea que no es solo que aporta mucho, recibe poco, aporta y no recibe nada, sino que además tiene una carencia importante y no ha sido respaldada como debería haber sido por el gobierno nacional. Eso se está empezando a revertir ahora. Ya en alguna oportunidad vamos a volver a llamarte para hablar del tema seguridad y demás, porque creo que amerita una entrevista aparte, dado todo lo que ya conocemos. Pero me gustaría que sigamos por el lado de la coparticipación, del conflicto, y que nos metamos en qué está pasando políticamente cuando miramos al PRO, cuando miramos a la postura que tiene el gobierno nacional en torno a la coparticipación, a la quita de subsidios también, y cómo se pararon ante eso diferentes gobernadores y jefes de distrito, desde Jorge Macri hasta Rogelio Frigerio, por ejemplo, marcando una distancia respecto del gobierno nacional, y de Patricia Bullrich, por ejemplo, que sí se manifestó de algún modo en favor a la postura del gobierno nacional. Lo que pasa es que lo que tenemos que entender de nuevo, país federal, el gobernador tiene un objetivo, que es cuidar a su provincia. Entonces los gobernadores van a hacer y van a plantear todo lo posible por lo que ellos creen que es lo mejor para sus provincias. El gobierno nacional, como digo, tiene ese enorme desafío, que es acabar con la inflación, que la verdad que es el peor de los impuestos, porque es un impuesto que no solo no se coparticipa, sino que es un impuesto que lo pagan todos, no lo ven, pero lo estamos pagando en todo momento y perjudica más a los que menos tienen. Entonces, la nación es la que puede luchar contra ese impuesto. ¿Y qué hace? Reduce de toda la forma posible el gasto público, porque es una consecuencia, digamos, de la emisión monetaria o del endeudamiento que se ha tenido para cubrir los déficits fiscales continuos que hemos tenido en la Argentina. Bien. Entonces, hay contrapuesto, y está bien que así sea, porque es lógico que cada uno defienda lo que cree que es lo que corresponde, y es su trabajo. Si los gobernadores no trataban de defender a sus provincias, estarían haciendo mal su trabajo. Y si el Poder Ejecutivo Nacional no bajara como tiene que bajar el gasto, también lo estaría haciendo mal. ¿Qué pasa? Hay un problema evidente de comunicación, quizás es más lo que se habla por redes que lo que debería hacerse. Creo que falta ese diálogo, que es muy importante, pero también entender que cada uno tiene distintos roles, entonces va a haber un choque ahí. Claro, se entiende y está muy bien que así sea. Germana, si te parece, volvemos a dialogar próximamente, así profundizamos en otros temas, y bueno, política para analizar nunca va a faltar. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes.